el programa, lo grabo y después lo subo. ¿Amén? Bien, aquí estamos una vez más, gracias al Señor, gracias a la gracia del Señor, quien nos mantiene en pie y perseverando en esta gracia bendita que nos ha concedido nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracia porque es un don inmerecido. Amén. No, el hombre no merece ser salvo. Por ninguna manera, de ninguna manera. Por su condición pecaminosa. Amén. Pero Dios, en su infinita misericordia y en su bondad, hallamos gracia en Él y por gracia somos salvos. Por la mañana avanzamos hasta el verso 22 del capítulo 11, así que le invito, donde se habla sobre el atavío de las mujeres con respecto a la oración, cómo debe orar una mujer. Y la Escritura nos enseña que la mujer debe cubrirse, ¿verdad? Pero si tiene cabello largo, no debería cubrirse. Tan fácil como eso, hermanos amados, donde muchos hoy día, perdón, han entrado en controversia. Esto ha dividido a mucha iglesia, este punto, pero es más que claro, hermanos amados, porque muchos han propuesto que, bueno, Pablo está hablando a las mujeres de ese tiempo, por el tema de que, bueno, las sacerdotisas que habían, ¿cierto?, en aquellos tiempos que eran prostitutas, que se rapaban la cabeza y se identificaban por eso. Entonces Pablo más que nada aconsejaba a las mujeres a, a ponerse un velo o dejarse crecer el cabello porque en vez del velo les es dado el cabello. Entonces el pelo, el cabello largo es una como cubrirse. Pero la Escritura dice que él enseña en todas las iglesias. O sea, no enseña en algunas cosas. O sea, por cierto, hay situaciones que son ahí puntuales, que se deben corregir ahí. Pero en este caso, esto es generalizado. Pablo no le está hablando solamente a la iglesia de Corintios, va más allá. Amén. Va mucho más allá. Y hermano explica esta situación y pone el porqué, la razón. Y eso es bueno. Eso es bueno. No es modismo, no es estética. No. Es por causa de los ángeles. La mujer debe tener señal de sujeción sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza del varón es Cristo. Y el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer proviene del varón. La mujer proviene. El que fue hecho primero fue el varón. Y la mujer fue sacada, ¿cierto?, del varón. Por tanto, la mujer debe tener sujeción por causa de los ángeles. O sea, hay un orden ahí que Dios ha dado y ese orden no lo podemos traspasar, hermano. No es que la mujer sea inferior al hombre. Escuche bien, no. Está hablando en un sentido de sujeción. ¿Y por qué? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria ¿de qué? Del varón. Amén. Hay muchos que hoy día dicen que Dios es mujer, porque hay términos en la escritura, por ejemplo, los pechos, cuando habla de los pechos, lo cogen los pechos. No es que Dios tenga pechos, hermano. Habla como un símil para que se pueda entender las cosas de Dios. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Rebeca Carolina Colombo Silva. Gracias por estar en sintonía. También a nuestra hermana Rosa Cristina Medina Abarca. También nuestro hermano Claudio Saavedra. Dios le bendiga. Vamos a conversar este tema. Le invito ahora a su Biblia. Ahí en el capítulo 11 ya tomamos la primera parte con respecto a las mujeres, al atavío. Pero ahora vamos a tomar un tema muy importante y trascendente también para nuestra vida espiritual. Pablo, aquí un hombre que es lleno del Espíritu Santo, va a hablar con respecto a la cena del Señor. Ahora tengamos en cuenta algo que nosotros debemos, que muchas veces pasamos por alto, que el apóstol Pablo no estuvo, escuche bien,
no estuvo la noche que fue entregado al Señor. Pablo no cenó con el Señor, no comió la Pascua con el Señor. Sin embargo, Pablo es el que habla, ¿verdad? Con respecto a este tema. Ahora, recordemos que a él le fue revelado y él fue llamado, apartado para nosotros los gentiles. Nosotros no debemos igualarnos a Israel en cuanto al conocimiento de Dios. Recuerde que ellos, lo expresa de esta manera, Pablo dice que ellos son las ramas originales, las ramas naturales. Nosotros somos ramas silvestres que por misericordia fuimos injertados al olivo, ¿verdad? Entonces, hermano, hay cosas que debemos entender. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque Pablo fue llamado a posterior. ¿Ya? Y más de alguno podría poner en duda, bueno, pero ¿cómo Pablo? No, es que a Pablo se le reveló todo el Evangelio. Recuerde que Pablo en Gálatas dice que estuvo 3 años ahí en el desierto de Arabia. Y aquí lo vamos a tomar bien porque escuche, en el verso 23, lo tiene abierto, ¿cierto? Ya. Dice, en el nombre de Jesús, porque yo recibí, ¿de quién? Del Señor, lo que también os he enseñado, ¿eh? Él lo recibió del Señor. Todo lo que el apóstol Pablo, las cartas doctrinales, ya sea Romanos, Corintios, primera y segunda, Gálatas, la carta a Efesios, la carta a los tesalonicenses, a los colosenses, todo eso lo recibió el de quién? Del Señor. ¿Ve? Así como también Abraham recibió revelación de parte de Dios, Pablo, el apóstol, también recibió revelación y él tiene la responsabilidad de, hermanos, impartir la doctrina. Por eso tenemos que poner mucho ojo, hermano. Mucho ojo con respecto. Dios bendiga a Linda Paz. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día, como somos gentiles, ya no somos gentiles, somos la iglesia, pero venimos de la naturaleza gentil, muchas veces nosotros adoptamos cosas o ponemos cosas dentro de la misma adoración al Señor y que son cosas que al Señor no le agradan. Y por eso que aquí Pablo tuvo una gran lucha, contienda con la iglesia de Corintios, porque a pesar de haber sido llena del Espíritu Santo, no entendían. No entendían. No había crecimiento, no había madurez. Por tanto, Pablo tuvo que escribirle 2 cartas para que ellos pudiesen entender. Entonces, aquí dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. A ver. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Claramente, tenemos que remontar un poquito hacia atrás. Hermanos amados, primeramente cuando Cristo cena con los discípulos, lo que primero el Señor cena es la Pascua, como judío. Ellos fueron a celebrar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Cierto? La Pascua significa pasar por alto. La Pascua recuerda, porque no hay que confundir la Pascua con la cena. La Pascua recuerda la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. ¿Qué es lo que celebra la Pascua? La liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Recuerde que la última plaga fue que ellos deberían tomar un cordero, ¿verdad? Matar a ese cordero, comérselo, pero la sangre de ese cordero tenían que pintar los dinteles de la puerta. Esto es la Pascua. La Pascua significa pasar por alto, por eso que donde el ángel de la muerte, que era el mismo Dios que iba a pasar aquella noche, Dios mismo se encargó de Egipto, por si acaso. Perdón, él se vengó. Por eso que dice la Escritura, no os venguéis vosotros, mía es la venganza. Y el ángel de la muerte, que dice la Escritura,
que usted lee bien, es el mismo Dios. Entonces, cuando el ángel de la muerte pasaba, ¿cierto?, por aquella casa y no veía la sangre del cordero que se había sacrificado, él entraba y el hijo primogénito, el primero, moría. En Israel no sucedió eso porque ellos cumplieron, ¿verdad? Obedecieron y comieron aquella noche, ¿cierto?, la Pascua. La comieron de pie, con hierbas amargas, amén. Porque de pie, ¿por qué? Porque al otro día ellos salían. Eso demostraba, hermanos amados, que ellos tenían que salir. Bueno, y la Pascua se celebraba sentado, como corresponde. Dice que cuando llegó la hora se sentó con sus discípulos. Y en esa misma ocasión, esa misma noche que el Señor fue entregado, que fue la última noche, la última Pascua que come con sus discípulos, el Señor instituye, ahí sucede, esa noche suceden muchas cosas, hermanos amados, que Juan relata más en profundidad. Pero como estamos viendo el tema de la cena, tenemos que dedicarnos solamente a esto. Entonces, esa noche, el mismo Jesús, y aquí Pablo lo corrobora, tomó pan, ¿cierto? Y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Ven? Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Escuche bien, esto tenemos que ponerlo, puntualizarlo muy bien. Hoy día en las iglesias, Dios bendiga a mi hermano Roberto Salgado, Dios le bendiga hermano Roberto. Hoy día en las iglesias se celebra la cena del Señor, o le llaman la Santa Cena. La Escritura dice que es la cena del Señor. Y la hacen una vez a las 500. ¿Sí? Como si no tuviera ninguna importancia. Ninguna, para ellos. Pero si seguimos leyendo en profundidad, vamos a darnos cuenta que la cena tiene gran importancia y gran relevancia. Así como para Israel, ¿cierto?, era la celebración de la independencia, por decirlo, de ellos de Egipto, así para nosotros también es la liberación, hermanos, de la muerte, del pecado. En nuestra liberación, por eso es una celebración, hermanos, mayor que todas las celebraciones que podamos nosotros. Hoy día los hermanos participan, por ejemplo, en estas cosas terrenales, estas fiestas terrenales. Y yo creo que es responsabilidad de los pastores que nos han puesto énfasis en esta celebración de comer el pan, ¿verdad? Y beber la copa para recordar la muerte del Señor, para anunciarla cada día, hermanos amados, porque esa es nuestra fiesta. Nosotros ya no somos del mundo, no tenemos por qué participar en las cosas mundanas, estas cosas, estas fiestas terrenales, ¿cierto? Que los años nuevos, que las navidades, que los 18, que qué sé yo, que la Semana Santa, eso a nosotros no nos convoca para nada. No, a la iglesia no debía convocar esas cosas, ni siquiera ponernos nerviosos. Pero sí la cena. Ahora la problemática es esa, que muchos pastores han abandonado el sentido que tiene la cena y la profundidad, hermanos amados. ¿Quiénes pueden cenar? Bueno, en la antigüedad decía, el que no tiene el Espíritu Santo y el que no es bautizado no puede cenar. ¿Y cómo sé yo que una persona tiene el Espíritu Santo? Ah, no, es que tiene que hablar lengua, entonces me pongo en la puerta y lo escucho a todos. No, hermanos amados. Claramente la Escritura dice que cuando a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando usted toma el nombre de Jesucristo en las aguas, inmediatamente pasa a ser un hijo. Sí, pasa a ser un hijo. Y si usted es un hijo, Dios va a depositar en usted el Espíritu Santo. ¿Se fija el orden? El problema es que han cambiado los órdenes. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque el pentecostalismo ha incurrido o ha llevado a incurrir a la iglesia en un error tremendo, doctrinal. Sí. Por ejemplo, muchos le dicen, oiga, ¿y usted ha hablado en lengua?
No, esa no es la pregunta. Pablo no le preguntó a los discípulos de Juan, ¿hablaste en lengua cuando creíste? No, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Entonces, yo creo que el único requisito que el hombre debe tener, el único requisito es haber sido bautizado en el nombre de Jesús. Esa es una cosa, esa es una cosa. Amén. Pero vuelvo un poquito atrás. ¿Por qué Pablo toma esto? Porque primeramente los corintios estaban haciendo una cena que no correspondía. Tomarla de esa manera era una manera muy, Dios bendiga a mi hermano Luis, muy paganizada, muy mundana, donde se emborrachaban, donde unos quedaban como la guatita llena, otros quedaban mirando para la mesa. Entonces era algo muy pagano, era algo, hermano, era como despreciable. Acuérdese que Israel cometía las mismas barbaries muchas veces cuando sacrificaba al Señor. Sacrificaba a un animal cojo, un animal ciego, y el Señor le reprocha esa actitud tan pagana, tan mundana, y le decía, preséntatelo a su amo, a él o a tu Señor si te acepta eso. Entonces, la fiesta de la cena para nosotros debe ser algo sublime, algo, hermanos, especial, ¿m? Por cuanto somos hijos de Dios y participamos, Dios nos permite participar en la cena, debemos, hermanos amados, primeramente regocijarnos, que somos partícipes. Entonces se perdió, hermanos, con el tiempo en la iglesia, por lo menos aquí en Chile, el sentido de la celebración de la cena. ¿Mm? Y cada pastor exponía a su manera, porque no lo hacía. Bueno, es que mucho vino, bueno, otros el vino lo hervían, otros el vino lo, no sé, muchas cosas. Y fue perdiendo, la cena del Señor fue perdiendo el sentido real que Cristo le da aquella noche. Por eso que habla, seguimos un poquito, dice así, pues todas las veces, mire, que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Ve? Si el Señor está instituyendo algo, es un mandamiento, es algo que debe practicarse continuamente. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, somos nacidos, gracias al Señor, nacido de nuevo, y no debemos olvidar por qué se provoca nuestro nacimiento. Si Cristo no era muerto, nosotros estaríamos muertos también en delito y en pecado. Entonces, ¿por qué olvidar una situación o una fecha así? Nos acordamos de nuestro cumpleaños, nos acordamos, en muchas iglesias se celebra el Día del Pastor, el Día del Niño, el Día del Abuelo, el Día del Padre, pero la cena quedó desplazada. Satanás gana ventaja con esto. Voy al tiro a esa pregunta. Dice, pastor, ¿la cena debe ser sentada o la mesa puede ser de pie? Bueno, en nuestras iglesias lamentablemente en la gran parte se practica de pie. Yo digo, igual que los católicos, con la diferencia que la fila es para los lados y el catolicismo hace la fila para atrás. La iglesia debe practicar la cena sentado en sus bancas, impartir la cena ahí. Porque si no se hace como una especie de una ritualidad. Porque usted cuando come o cuando cena con su familia, no cena parado. O cena parado. Le hago la pregunta. Cuando usted tiene una cena especial, no sé, celebrando algún evento, todos comen de pie. Entonces, hermano, la cena debe ser sentada. Debe repartirse sentado a los hermanos. Y comer todos al unísono. Tomar el pan, comer todo al unísono. Pero eso es resorte de los pastores, porque los pastores son los que organizan esto. Entonces, a veces las iglesias son muy pequeñas y aunque la hagan de pie, igual se incomodan. Igual causan incomodidad. Pero sentado, Jesús dice que cuando llegó la hora, con sus discípulos se sentó. Y vuelvo a decir, una fecha tan importante para nosotros, comerla de esta manera, no nos entra el provecho.
por decirlo así. Entonces debemos preparar la mesa, claro. Bueno, por lo menos en mi caso, yo lo hago en una mesa porque son pocos hermanos. Pero si fueran muchos, yo lo haría sentado en sus propias bancas. ¿Mm? Cuando son pocos, bueno, te podemos poner una mesa y sentarnos. Pero si son muchos ya, yo lo haría sentado. El hecho es sentarse. ¿Amén? Y estar ahí, compartir esta cena que nos hace recordar. Mire, vamos a seguir un poquito más adelante. Dice, de manera que cualquiera que comiere, perdón, este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpable o culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Fíjese. Ahora, ¿qué es lo que es comer indignamente? ¿Qué es lo que es algo indigno? Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Si yo estoy enemistado con un hermano, si ha habido rencillas durante largo tiempo, ¿podré cenar? Ahora, al hermano le sale más fácil no cenar que reconciliarse con su hermano. O estar continuamente reconciliado. Porque aquí, si volvemos un poquito atrás, al verso 17 y 18 dice, pero anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis, que es el mismo tema, para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Ve? Y si yo estoy dividido con mi hermano, ¿podré sentarme a la mesa? ¿Podré disfrutar del perdón del Señor comiendo el pan y bebiendo la copa si yo no he perdonado a mi hermano? Entonces no soy digno, escuche bien, de sentarme a la mesa. Ahí hay un impedimento para mí. No soy digno de sentarme a esa mesa. No porque el Señor no lo quiera. Sí, Él quiere sentarse con sus hijos. Es porque yo, mi orgullo, mi vanidad, mi ego, no me permite perdonar a mi hermano. Entonces yo me siento y ceno indignamente. Esto es lo que acusa Pablo. Luego, si nos saltamos un poquito, el verso 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Ojo con esto. En el verso 18 ocupa la palabra divisiones. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. No es la misma palabra. Si yo estoy dividido con mi hermano, y eso es lo que Pablo está llamando la atención, la división. La iglesia tiene que estar unida como un solo cuerpo. Para poder sentarnos dignamente a la mesa, debe estar unidos. Pero las disensiones es otra cosa. Cuando puedo reunir porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, pero que se haga manifiesto, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Hoy día en la iglesia hay disensiones, sí. En cuanto al pensamiento. Uno dice que el arrebatamiento es antes, otro durante y otro después. Hay una disensión ahí. Entre que se debe dar el diezmo y no se debe dar el diezmo. Otra disensión. En que el hombre se puede recasar, divorciarse las veces que quiera. Otra disensión. Entonces, ¿para qué se provoca esto? Para que se vea quiénes son los que son aprobados. ¿Quiénes son los que son aprobados? Los que están de acuerdo a la Escritura. No torciendo los textos bíblicos para darse a la razón, para ellos. Entonces, con respecto a esto, Pablo viene hablando que cuando el creyente, hermanos amados,
está en esta condición, no puede tomar la cena. Ahora, durante muchos años la iglesia, y creo que hasta el día de hoy se practica, y podríamos decirlo, es una buena medida, pero también es aceptar un vicio mundanal. Me explico, de hipocresía. El hermano Juan, un ejemplo, está enojado con el hermano Pedro. Llegó el momento de la cena, entonces el pastor decía, los que estén enojados, enemistados, bueno, reconcílense para que puedan sentarse a la mesa. El hermano Juan con el hermano Pedro iban, se daban la mano, se pedían perdón, se sentaban a la mesa y después seguían en lo mismo. Entonces, claro, para la cena había una reconciliación, pero el resto del caminar, y eso se llama hipocresía. Yo debo estar siempre a la par con mi hermano, ¿sí? Para no tener ningún impedimento. Es como cuando habla, por ejemplo, con respecto al matrimonio, que lo vimos días atrás, que para separarse, ¿cierto? Para dedicarse a la oración, tranquilamente, debe ser de mutuo acuerdo, pues. Porque si no, se transforma en una contienda entre el esposo y la esposa. Y ahí no hay provecho en cuanto a eso. Entonces, nosotros debemos vivir reconciliados, o sea, debemos estar aptos para sentarnos siempre a la mesa del Señor y no esperar ese día para poder reconciliarme, porque ¿qué pasaría si el Señor viniera antes, ya sea por mi vida o en el arrebatamiento? Porque la Escritura dice que el que aborrece al hermano es un homicida, ¿o no? ¿Verdad? Entonces en esto tenemos que tener cuidado, hermano, con los pensamientos mundanos que han entrado a la iglesia, pastor. Y si no estoy enemistado con ninguno de mis hermanos en la congregación, pero si con una persona que está fuera y aún es inconverso, bueno, la Escritura dice que nosotros debemos procurar estar bien con todos los hombres. Ahora, si los hombres no quieren estar bien con nosotros, eso es otra cosa. Yo no puedo obligar a alguien que me quiera, ¿cierto? Yo no puedo querer a él, pero él, si no me quiere querer, no lo puedo obligar. Amén. Creo que está respondiendo a su pregunta, hermano Luis. Entonces, está declarando aquí el apóstol Pablo, hermanos amados, y luego dice, cuando pues os reunís vosotros no es comer la cena del Señor, ¿eh? O sea, lo que ellos hayan practicado como la cena del Señor, estando divididos unos con otros, ¿cierto? Donde aquí dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Uno toman harto vino, otros comían harto. ¿Ah? Gracias, hermano Luis. Pues que no tenéis casa en que comáis o bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Ahí está el mal comportamiento. Que la cena del Señor la habían tomado como una comida secular, sin ningún sentido. Entonces unos comían a destajo, disculpe la expresión, y otros se emborrachaban, y otros quedan con hambre. Entonces no era una comunión, pues, no había una comunión. Es como si yo lo invitara a mi casa, a usted a servirse algo, y yo me comiera todo. ¿De qué me sirvió si no estamos comunicando? ¿Eh? Entonces, por eso que dice que, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa, indignamente será culpable, escuche bien, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso debemos tener mucho cuidado, hermanos amados. ¿Mm? Por lo general esto a veces no se enseña, ni en la misma cena se enseña esto. Para que aprendamos, para que la próxima oportunidad estemos aparejados o emparejados. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué es lo que es discernir? Es entender, hermanos amados, con mucha claridad lo que se está haciendo. En este caso, la celebración de la muerte de Cristo.
Muchos hablan, ¿cierto?, que solamente en la cruz se produjo el amor, pero ahí también actuó la justicia. ¿Sí? Entonces, cuando no entendemos esto, lo que estamos celebrando, lo grandioso, hermanos amados, estamos cenando sin discernimiento. No entendemos todavía la magnitud de lo que estamos celebrando, el amor y la justicia de Dios, porque Dios es justo. Amén. Entonces, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Mire, hay que tener mucho cuidado. De verdad, hermanos, que debemos tener muchísimo cuidado. Hay un mal que ya no se cena continuamente, o sea, se ha olvidado lo principal, hermano, nuestro estandarte de guerra, de batalla, llámeselo como usted quiera llamarlo. Y lo otro que cuando se celebra sin tomarle, como decimos aquí en Chile, el peso, el valor de lo que se está celebrando. ¿Mm? Fíjese que si nos remontamos un poquito a la Pascua, vamos a volver un poquito a la Pascua de Israel, a ellos se les dio una orden tal como se le dio a la iglesia, de celebrar esta fiesta que era la Pascua. Ellos saben, el país que estuviesen, hermanos amados, ellos venían a celebrar Pascua en Jerusalén. ¿Sí? Ellos venían a celebrar Pascua en Jerusalén. Porque sabían la magnitud de esa celebración hasta este día. Podemos sacarle muchas cosas a los judíos, pero en esas cosas que eran puntuales, ellos estaban ahí. Hoy día en la iglesia hay cena y al hermano le da lo mismo, es indiferente. Le da lo mismo, ¿verdad? Ir al culto. Aún le da lo mismo ir al culto. Ahora, ¿qué es lo que significa ir al culto? O hacer culto a Dios, porque no es un servicio en una reunión, es un culto para Dios. Pablo dice que nosotros debemos dar a Dios un culto racional. O sea, si yo no entiendo lo que le estoy ofreciendo a Dios, hermanos amados, entonces no tengo discernimiento. Entonces la iglesia debería pensar de la misma manera que piensa el pueblo de Israel con respecto a la Pascua. Debe ser sagrada, porque para Israel la Pascua es sagrada. De hecho, para muestra un botón, el día de Pentecostés, que eran 10 días después, ¿cierto?, de la Pascua, no, más de 10 días, 50 días, el día 50, recuerde que Jesús resucitó, ¿cierto?, tuvo 40 días, ahí era la gran celebración, cuando Cristo muere. Toda esa gente, hermano, estaba esperando el día de Pentecostés. ¿Y de dónde venía esa gente? De Mesopotamia, de Arabia, de todas partes. ¿Y qué es lo que eran? Eran todos judíos. ¿Y qué habían venido a hacer a Jerusalén? A celebrar, pues, la Pascua. Pero a nosotros nos dicen hay cena, el domingo hay cena. Preferimos a veces recibir un familiar, quedarnos en la casa, detrás de un televisor, y obviar lo que significa la cena. Y eso es menospreciar. Ojo con esto, iglesia. Es menospreciar la mesa del Señor. Sí, es grave. No le hemos tomado el peso ni hemos discernido nosotros la gravedad de que como pueblo, porque bueno, en parte no voy a justificar yo esto, pero hay gran responsabilidad de parte de los pastores con esto, por no enseñar la profundidad que tiene la cena y la necesidad siempre de recordar ese día. Ahora, uno no recuerda lo que no tiene valor para uno, pero sí recuerda lo que sí tiene valor. Entonces, por eso que me gusta mucho la doctrina de Cristo, porque Cristo dice que el árbol se conoce por su fruto. Muchos dicen, no, yo soy cristiano, no, yo soy hijo de Dios, pero a la hora de los que hubo, no pasa nada. No pasa nada. Porque preferimos nosotros, hermanos,
participar de la mundanalidad y no participar de una fiesta que a nosotros nos convoca, que a aquellos que hemos entendido la grandeza del sacrificio del Señor, nos convoca a una celebración, no para llorar de pena, sino para reír de alegría, para gozarnos, hermanos amados. Pero como no entendemos, como en la iglesia hoy día es más prioritario querer emocionar a la iglesia y no edificarla, nos hemos ido perdiendo lo mejor, lo más maravilloso de nuestra fe. ¿Sí? Hemos ido dejando lo más grande de nuestra fe. Y nos hemos ido convirtiendo en una iglesia religiosa, donde el paganismo ha cobrado más protagonismo que la misma fe nuestra. Pablo reprendió a la iglesia de Corintio de esta manera. Y por eso que él dice, escuche, por lo cual dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué pasará? ¿Por qué hay tanta enfermedad en la iglesia hoy día? ¿No será esa la causa? ¿Que nos enfermamos continuamente? Porque no estamos discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo, lo que significa. Fíjese que el Señor dice, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca? Mire, el Señor anhelaba. ¿Y usted anhela cuando dice el pastor, tenemos cena, hermanos? El domingo tenemos cena. ¿Se prepara? Qué rico, qué maravilloso que Dios me haga partícipe de la cena. El día de ayer en el lugar de la quebrada, me gustó mucho un término, me quedó aquí en mi mente y en mi corazón con respecto a Lázaro. Porque Lázaro es resucitado y a la semana siguiente está en una mesa sentado con el Señor, cuando le hicieron una cena de homenaje al Señor. Entonces, de la tumba a la mesa. Nosotros también. Un día saldremos de nuestras tumbas y lo iremos a sentar con el Señor. Hoy solamente recordamos y nos sentamos con el Señor, pero no lo vemos. Pero en esa cena sí lo vamos a ver. Nuestros ojos, como dijo Job, mis ojos te verán y no otro. Entonces, tengamos cuidado, que tal vez esas enfermedades están, que nos estamos acarreando es por nuestra insensatez, por nuestro poco discernimiento con respecto a esto, hermanos amados. Ahora dice, no hay amor verdadero dentro del cuerpo del Señor. Claro, si no le tenemos amor a Dios, menos nos vamos a amar unos con otros, hermano. Si a veces vamos por aparentar, como yo digo, un saludo a la bandera, vamos al culto para hacer un saludo a la bandera, para que nos vean. Pero a veces nuestro corazón no está ahí. Está en nuestro cuerpo, pero nuestro corazón no está ahí. Y si no amamos a Dios, por eso que la persona que dice que yo amo a Dios, bueno, si no amas a tu hermano que ves, menos vas a amar a Dios que no ves, por hermano. Pero ahora la Escritura es clara, hermano Saavedra. La Escritura dice que debemos provocarnos al amor y a las buenas obras, nosotros. Ahora, ¿cómo nos provocamos esto? Bueno, es necesario que en nuestro púlpito fluya la palabra del Señor, de una vez por todas. Que hagamos de lado, ¿cierto?, las historias personales, los testimonios humanos y demos lugar al testimonio del Señor Jesucristo. Porque hoy a veces se escucha más testimonio personal que... y criticamos a otra iglesia que hablan puro testimonio y a veces los predicadores meten puros testimonios personales dentro ahí del mensaje. Entonces, hermanos amados, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, ¿ven? Si usted y yo nos examinásemos a la luz de la palabra, no seríamos juzgados. Por eso que Santiago habla de que este es el espejo.
Y yo debo mirarme en este espejo diariamente cómo estoy. Y si estoy mal, debo corregirme. Sí. Quítese de vosotros toda ira, amargura, enojo, maledicencia, malas palabras. Quítese. ¿Quién tiene que quitarlo? ¿El Señor? No, pero el Señor me venía a quitar. No, usted y yo debemos examinarnos, hermanos amados, y ver cómo estamos día a día. Si estamos hipócritamente o estamos, como dijo el Señor, o somos o parecemos. ¿Usted es cristiano o parece? Yo hoy día estuve en cierto lugar y el hombre dijo, yo soy cristiano, pero los garabatos se le fluían por su boca. Entonces yo con el tiempo me he dado cuenta y no estoy juzgando la situación. Hoy día mucha gente se considera cristiana porque menciona a Dios, pero no solo por mencionar a Dios, usted es cristiano. Usted es cristiano porque ha nacido de nuevo. Usted es cristiano porque hay fruto en su vida. Usted es cristiano porque es obediente a la palabra del Señor. Usted es cristiano porque su norte es Jesucristo, nada más. Si no, no diga que es cristiano. Entonces, debemos examinarnos, sí, a nosotros mismos para no ser juzgados. Mas siendo juzgados, escuche, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados ¿con quién? Con el mundo. Por eso esas enfermedades que vienen de repente son castigos del Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. A Pablo se le dio tanto conocimiento que Dios le colocó, le mandó un ministro del diablo para que lo abofeteara, para que Pablo no se enalteciera. Le puso como una barrera ahí, un guardián. Entonces cuando Pablo se quería ensorbecer, ¡pum!, el aguijón. Y a veces las enfermedades vienen porque Dios nos está corrigiendo y castigando, por hermano. Pero a veces nosotros decimos, no, es que Dios me está probando. No, es que nosotros debemos examinar, hermano, si nosotros sabemos. Durante mucho tiempo se utilizó el término, el Señor sabe, usted también sabe. No se haga el que no sabe si usted sabe cómo está su vida espiritual. Yo sé cómo está mi vida espiritual. ¿Y sabe por qué yo sé? Porque la Escritura me revela cómo estoy, po. Y cuando yo voy a un culto y el Señor me habla, me está diciendo a mí en qué estado espiritual estoy. Entonces no puedo decir, no, yo no sé. Si yo le digo a usted cómo está económicamente, usted se mira al bolsillo y dice, mal, bien, regular o no. Porque usted sabe que en el bolsillo se coloca su ganancia, ¿no? O mira su negocio. Entonces aquí debemos examinarnos a la luz de la palabra, ponernos al espejo y si el Señor me dice que tengo que sacar este mechón, lo saco. Es un decir. Amén. Voy al peluquero y lo saco. Está más largo que el otro. Me cito en la escritura, mi hermano. Gracias, hermano. A ver, vamos a leerla. Hebreo 14, 13. Vamos a ver qué compartió el hermano. Este programa se llama Conversando la Escritura. Aquí nos edificamos todo. ¿Ven? Hebreos 14, 13. ¿Está seguro, hermano? Porque Hebreo me llega hasta el 13. Yo creo que será 13, 14. Debe ser. Me lo cito al revés. Creo que es porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Creo que es ese texto que me citó, hermano, que es Hebreos 13, 14 y 15. Le agregué un poquito más para darle sentido a lo que nos quería decir. ¿Es así, hermano Savera? Ahí me confirma. O tal vez sea Hechos 14, no sé. A ver. Porque Hebreos 14:3 dice, no. Tiene que ser. ¿Amén? ¿Sí? Ah, ya. Hebreo, era al revés.
13, 14, ya. Gracias, hermano Saavedra. Dios le bendiga. Entonces vamos cerrando ya. El ciclo dice, así que hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Entonces, eso por eso decía adelante que la cena debería hacerse sentado, ¿verdad? Bueno, si el pastor la quiere hacer de pie, es cosa de él, no voy a pelear por esa situación. Pero debería ser sentado, cosa que todos comiésemos al mismo tiempo. Que todos tomásemos el pan y todos después bebiéramos la copa. ¿Mm? Porque dice, si tuviera hambre, así que hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Hablando de la comida. Bueno, la copa después se va pasando de mano en mano. Que si quiere usar una pura copa, que es la copa que usó Jesús. Hoy día muchos han usado copitas chiquititas, ¿cierto? Y las reparten entre todos. Pero yo también soy partidario de beber en una misma copa porque somos un cuerpo. Hasta ahí, pues, hermano, ¿ves? Eso hace hincapié el apóstol Pablo con respecto a lo que significa la cena del Señor. El fondo, la forma, eso es importante. La importancia es el fondo, lo que se celebra, y la forma, cómo se celebra. ¿Y quiénes la pueden celebrar? Solamente los que se han bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No, era 4, dice aquí, me corrobora, hermano. Pero también pega ese texto, hermano Saavedra, ¿ven? 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí? El Señor conoce nuestra vida y nos examina, hermanos amados, pero también debemos examinarnos nosotros a la luz de su palabra. No sé si hay alguna otra aporte, hermanos, hermanas, esperando que esto sea para edificación. Este programa, el que iba a ir mañana en la mañana, me adelanté, porque, a ver, cuando hay tiempo, hay que aprovechar. Y este tiempo, en vez de ocuparlo en otras cosas, lo ocupamos, hermanos, en lo que nos conviene. El proverbista Salomón dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Pero ese tiempo es el que Dios nos da. Amén. Gracias, hermano Saavedra. Ese es el tiempo que Dios nos da, porque el tiempo viene de Dios, no de nosotros. Porque ni aun el tiempo es nuestro. Amén. Por eso que Santiago dice, estos que dicen, mire, mañana iremos a tal ciudad, ahí venderemos, traficaremos, ¿cierto? ¿No debéis decir acaso si Dios quiere? Amén. Si Dios quiere. Así es. Gracias, hermanos amados. Creo que nos hemos edificado. Hemos tenido un lindo programa. No sé si usted lo cree de esa manera. Yo sí, así lo creo, hermanos. Siempre es bueno reunirse con la iglesia. Me pone Hebreos 2. A ver. Hermano Savera no quiere que nos vamos. Gloria al Señor. A ver. Hebreos 2 dice. ¿2 cuánto? A ver. Espérenme un poquito, justo me tapó aquí. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por las que los oyeron, ¿sí? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Exactamente. Primero la manifestó el Señor y luego sus apóstoles. Entonces, ocupémonos de nuestra salvación con temor
y temblor. Amén. Ocupémonos. Usted es salvo. Viva como salvo. Camine como salvo. Póngase en la brecha de los que son salvos. Amén. No descuide lo que Dios le dio. Porque a Él le costó. Al Señor le costó. Y si usted lee el libro romano, va a profundizar muy bien lo que le costó. Carísimo. Carísimo. Amén. Entonces, hermanos, no tomemos las cosas de Dios a la ligera. Pongámonos serios. Pongámonos serios. Dios bendiga a nuestro hermano Tito Germán. Pongámonos serios. ¿Sabe por qué? Porque esto es serio. Sí. Esto es de vida o de muerte. Como escribió ahí mi hermano Saavedra, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ayúdenos el Señor a tomar en serio lo que nos regaló. El Antiguo Testamento dice que la sangre es la vida de la carne. Y cuando Dios se manifestó en carne, escuche bien, dio su sangre para que nosotros tuviésemos vida. Él murió por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y resucitó para justificarnos. Una pregunta a usted, y ojalá me la responda. ¿Es poca cosa? Me gustaría que todos respondieran. ¿Es poca cosa para usted que el Dios del cielo y de la tierra, el creador de todas las cosas, haya venido en carne y haya entregado su sangre, su vida, por la suya y la mía? ¿Es poca cosa? ¿Sabe? Siempre me repican estas palabras, lo que el profeta Natán le dijo a David. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste en poco la palabra del Señor? No seamos de ellos, de aquellos que menosprecian la palabra, de aquellos que menosprecian la obra, de aquellos que menosprecian el sacrificio. No. Sed agradecidos. Sed agradecidos. Gracia y paz del Señor y Salvador Jesucristo. No, hermano, no. Es imposible que usted ni yo podamos pagar lo que Él hizo. ¿Sabe lo que dice la Escritura con respecto a nosotros? Si a nosotros nos pusieran en balanza, nosotros pesamos menos que la nada. Que el Señor nos bendiga. Nos dejo con este precioso himno. Firmes y adelante, huestes de la fe. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga. Un gran abrazo. Hasta nuestro próximo volar, si Dios así lo permite. Bendiciones. Ay, no es esto. Me equivoqué. Espera un poquito. Bueno, dejémoslo ahí. También es un himno maravilloso. Mi barca, aunque ruja, sí, ahí está nuestro capitán, el Señor Jesús. Bendiciones, un abrazo, le amo mucho en el Señor. No se olvide de compartir este programa y suscribirse al canal YouTube, Conversando las Escrituras. Lo necesitamos para seguir difundiendo esta verdad indiscutible. Amén, indiscutible.
Dios le bendiga.